Dios los bendiga y bienvenidos a otra escuela dominical. En esta ocasión vamos al estudio 51 y el tema de hoy es Mardoqueo y Esther, desafío y entrega. Vamos a ver el desafío que tuvo que sobrellevar o el reto que tuvo que sobrellevar Esther y la entrega que hizo a favor de su pueblo, que Dios hizo a través de ella para su pueblo. Leemos en Esther capítulo 2 verso 7. Luego vamos al capítulo 4, versos 13 al 16. Luego capítulo 8, versos 3 al 8. Pero primero tenemos que hablar del contexto de este momento. Tenemos que hablar del rey Asuero. El rey Asuero, llamado también Jerjes, era rey, era emperador, gobernador de un imperio vasto, un imperio poderoso que tenía mucho territorio. Desde la India hasta Etiopía. Todos esos países incluían este imperio medo-persa de ese momento. Y Asuero era el rey absoluto de ese reino. Sucede que al tener tanto poder y tanta riqueza, tanto lujo en su palacio que estaba en la ciudad de Susa, capital de Persia, el rey decidió en su tercer año de reinado invitar a los nobles, a todos los nobles, a todos los funcionarios, a los príncipes y a los oficiales del ejército de su poderoso imperio. Decidió invitarlos a un banquete a su palacio en Susa. O sea, que iban a ir funcionarios y nobles de todas las provincias de ese gran imperio. Tenía un banquete para ellos y lo celebró. El banquete duró alrededor de 6 meses, 180 días. Imagínense 180 días de fiesta, 180 días de banquete. Luego de ese banquete hizo otro más para el pueblo, en el cual no había límite de bebida ni de comida. El pueblo, desde el más importante hasta el más insignificante, tenía derecho a pedir lo que quisiera, a tomar, a beber y a comer lo que quisiera en esos 7 días de esa fiesta para el pueblo. Sucede que en el séptimo día, el rey, para hacer más alarde de su poderío, para hacer más alarde de lo que él poseía, de lo que le pertenecía, mandó a sus eunucos a que buscaran a la reina Vasti, que era la reina en ese momento, su esposa, la reina Vasti. Él pidió que se la llevaran, que ella fuera a donde estaban estos funcionarios, donde estaba el banquete, para exhibirla, para exhibir su belleza, para que todos estos funcionarios admiraran la belleza de su reina. Dieron el comunicado a Vasti y ésta se negó. Estos hombres, tanto el rey como estos funcionarios, ya después de tantos días de fiesta, estaban ebrios, estaban borrachos. Y Vasti se negó a asistir, a estar ante la presencia del rey y de esos funcionarios. Se negó a ir. Cuando dieron aviso al rey de que ella no quiso ir, obviamente el rey se enfureció en gran manera. Enseguida reunió a sus sabios consejeros, supuestamente sabios, ¿verdad? Eran sus consejeros, sus asistentes. Eran personas que se sabían la ley de Persia de rabo a cabo. Se sabía muy bien la ley de ese imperio. Y los reunió el rey y les preguntó qué sanción se debe hacer, qué castigo se debe hacer contra a una reina que no obedece a su esposo el rey. Ellos vieron este acto de la reina como una desobediencia peligrosa, porque ellos en su afán machista querían que siempre la mujer obedeciera al hombre en todo. Ya sabemos que el machismo, ¿de dónde viene? Desde tiempos muy remotos, esta mentalidad machista. Así que le dijeron al rey que tenía que ser algo contundente, tenía que ser algo radical, porque esto era un peligro. La desobediencia de la reina era un peligro para todos los maridos del imperio, porque decían los sabios que cuando las mujeres supieran que la reina desobedeció al rey, ninguna de ellas iba a obedecer a su esposo. Y el esposo perdería ese control de que la mujer le obedeciera. Esto agradó al rey. Le propusieron al rey primero que destituyera a la reina Vasti, que la sacara del trono, y que promulgaron edicto a través de todas las provincias
diciendo que el hombre tiene que ser el jefe de la casa y que el hombre puede decir en su casa lo que le venga en gana. Así mismo, que el hombre puede decir en su casa lo que quiera. Y la mujer obviamente tenía que obedecer al hombre. Lamentablemente, esta mentalidad machista, con los acontecimientos que han sucedido en estos últimos tiempos en Puerto Rico y en el mundo, vemos que esta mentalidad lamentablemente todavía está en la sociedad. Así que la reina Vasti se negó. El rey pues siguió el consejo de estos sabios, destituyó a Vasti, la sacó del reinado y promulgó este edicto por todas las provincias. Luego sus sabios consejeros le recomendaron al rey que hiciera una especie de concurso de belleza, que buscara muchachas vírgenes hermosas de todo el imperio y la llevaran a palacio y que él escogiera entonces la que más le agradara para ser reina. Y eso era algo obligatorio. Eso no era si la muchacha quería o no. Eso era que tenía que ir. O sea, Esther, junto con otras jóvenes de ese tiempo, pues fueron llevadas, obligadas a palacio. Pero Dios tiene un plan con todo eso. Y dice que allí en Susa vivía un hombre judío llamado Mardoqueo, de la familia de Benjamín, y que este hombre era, algunos dicen que era tío, otros dicen que era primo de Esther. Lo importante es que este hombre, al morir los padres de Esther, se hizo cargo de ella, la crió como si fuera su propia hija. El nombre de Esther en hebreo, el nombre hebreo de Esther era Adasha, y Esther era su nombre persa. Luego de eso, pues, tomaron a Esther, igual que otras jóvenes, la llevaron al palacio. Dice lo siguiente, leemos aquí en el capítulo 2, verso 7. Dice, Mardoqueo, había criado a Adasha, que es Esther, hija de su tío, porque ella no tenía padre ni madre. La joven era de bella figura, Esther, y de hermosa apariencia. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la tomó como hija suya. Esther dice de bella figura, hermosa apariencia. Esther dice que no solamente era hermosa, sino que también era una muchacha sabia, una muchacha inteligente. ¿Okay? ¿Qué pasó luego? Como les dije, Esther fue llevada al harén del rey. Y el rey pues las conoció a todas. Todos llegaron a la presencia del rey. Todas en su momento dormían con el rey. Y dice que el rey amó a Esther más que a las otras. Y en el momento la amó tanto que la declaró reina en lugar de Vasti y le colocó la corona real a Esther. Y Mardoqueo, por ser su pariente, fue designado oficial del palacio. Mardoqueo era oficial del palacio. Y dice la historia que en un momento dado 12 eunucos conspiraron contra el rey. Ellos trataron de matar al rey. Tenían un plan ya ideado para envenenarlo. Mardoqueo se enteró de esto y pasó la información a Esther. Esther obviamente se lo contó al rey. Y estos eunucos fueron ejecutados. Este suceso quedó registrado en el libro de las memorias del rey. En el libro de la historia de este rey quedó escrito este acontecimiento de que gracias a Mardoqueo el judío, primo de Esther, el rey fue salvado de aquel plan. Pasó el tiempo y luego había un hombre llamado Amán. Dice que el rey lo ascendió y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Amán llegó a ser el funcionario más poderoso del imperio. Y el rey ordenó que todos los funcionarios tenían que inclinarse ante Amán. Mardoqueo, judío, sabemos que los judíos no se inclinaban ante ningún ser humano, solamente ante Dios, ante el Dios Todopoderoso. Así que Mardoqueo fue el único que se negó a inclinarse ante Amán. Mardoqueo no se inclinaba. Y obviamente
se enfureció Amán. Y cuando Amán se enteró de que Mardoqueo era judío, quiso destruir a todos los judíos. Y le pidió permiso al rey para hacerlo. Él quería destruir, aniquilar, matar a todos los judíos. Mujeres, niños, hombres, ancianos, a todos judíos. El rey estuvo de acuerdo porque Mardoqueo le dijo que era un pueblo que tenía unas costumbres diferentes y era un pueblo que supuestamente era un peligro para el imperio. ¿Qué pasó luego? Mardoqueo se enteró de este decreto de que había que destruir en cierto día a todos los judíos, había que aniquilarlo, había que matarlo a todo el pueblo judío. Cuando Mardoqueo se enteró, le pidió ayuda, obviamente, a Esther. Le pidió a Esther que le suplicara al rey compasión por su pueblo. El problema es que la ley en ese tiempo era que nadie podía presentarse ante el rey sin permiso. Si alguien se presentaba ante el rey, corría el peligro de ser castigado a pena de muerte. La pena por presentarse ante el rey era la pena de muerte. Así que Esther tenía este problema. Esther manda decir a Amán sobre esta ley. Preocupada, nadie se puede presentar ante el rey sin haber sido invitado, hombres y mujeres, y el que hiciera tal cosa, el que se presentara ante el rey sin avisar, sin ser invitado, estaba condenado a morir, a menos que el rey le extendiera el cetro de oro. Vamos al expositor aquí, capítulo 4, verso 13, dice: Esther obviamente pues le dijo a Mardoqueo que era muy peligroso porque quien se presentara ante el rey sin ser invitado corría peligro de muerte. Y Mardoqueo le dijo lo siguiente. Mardoqueo mandó que respondieran a Esther lo siguiente. Le dijo a Esther: no te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Tengamos en cuenta que el decreto condenaba al pueblo cuyas leyes eran diferentes, era el pueblo judío, de las de cualquier pueblo. Este decreto dice que hubo de determinar que todo individuo de sangre judía habría de perecer. Todo individuo que fuera de sangre judía tenía que perecer en ese día, según este decreto, que ya estaba sellado con el anillo real, con el anillo del rey. Verso 14 dice: le dice Mardoqueo a Esther: si te quedas callada en este tiempo, oigan bien, le dice Mardoqueo a Esther: si te quedas callada en este momento, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar. El alivio y la liberación del pueblo de Dios surgirán de otro lugar. Porque Dios nunca desampara a su pueblo. Pero, le dijo, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Los planes de Dios siempre se realizan. Dios siempre habría de liberar a su pueblo. Dice que el dominio de la soberana providencia de Dios en todos los asuntos humanos, le guste o no le guste a los hombres, siempre se cumplirá. Fíjense que le dijo Mardoqueo: el alivio y la liberación, la salvación de nuestro pueblo vendrá de alguna manera. Surgirán del lugar que Dios quiera que surjan. Piensa que está en peligro tu vida. Dios te dice en este momento que Él no te abandona. Dios dice en este momento que la salvación para los que creen en Él siempre surgirá de algún sitio. Es decir, nadie en el pueblo de Dios, ningún funcionario, ningún ministerio, ningún hombre o mujer es indispensable. Es decir, que si yo, maestro de escuela bíblica por la gracia de Dios, si yo en algún momento digo, yo no voy a ser más maestro de escuela bíblica, que se las arreglen sin mí, sin mí pues no va a prosperar la escuela bíblica. Negativo, falso. Dios siempre tendrá a alguien que haga la labor tan bien o mejor que nosotros, porque la salvación, la liberación vendrá de algún lugar. Dice
Dios tiene establecido actuar mediante la instrumentalidad de su pueblo. Dios siempre va a usar un instrumento para que haga el trabajo. Nadie es indispensable en la obra de Dios. Cuando Él llama a una persona para encargarle una tarea, la prepara anticipadamente y la coloca en el lugar apropiado para que cuando llegue la hora esté en condiciones de realizar su comisión. Dios fue quien colocó a Esther en este lugar, porque ya Él tenía el plan realizado de salvar a su pueblo. Dice, vuelvo y repito, el alivio y la liberación surgirán. ¿Por qué? Porque lo que está proyectado por nuestro supremo Rey, lo que está proyectado por Dios, ha de realizarse. La obra como quiera se va a hacer. Así que no podemos decir, yo soy indispensable. No podemos decir, pues, cuando yo deje mi ministerio, cuando yo deje este puesto, ¿qué se van a hacer sin mí? ¿Sabe qué va a pasar? Que la iglesia va a crecer. Si yo abandono mi ministerio y me creo que soy el mejor y que sin mí no van a poder, la iglesia va a crecer, porque Dios siempre tendrá algún instrumento que lo hará poderoso en sus manos para realizar la tarea. Dice, al meditar en esto llegamos a la conclusión de que para el Señor cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad, y aquí vemos que Esther tenía una gran responsabilidad y un gran reto. Pero si alguien se revela a la voluntad de Dios, debe reconocer que no es indispensable. Habrá un suplente. Escucha bien, habrá un suplente. Si dejas tu ministerio, habrá un suplente, porque la obra es de Dios y no nuestra. Habrá un suplente en las reservas de Dios. Como diríamos en el equipo de baloncesto o de pelota, el banco, ¿verdad? Dios tiene siempre reservas. Dios tiene siempre reservas. Digamos que en un juego de béisbol el lanzador pues no quiere seguir haciendo su trabajo. Alguien lo hará. Dios tiene otro lanzador tan bueno o mejor que ese. Habrá suplente. Miren, abandonar la obra consignada por el Señor se considera rebeldía. Repito, abandonar la obra consignada por el Señor se considera rebeldía. Y las consecuencias serán las siguientes. Si abandonamos el ministerio que Dios nos da por puro capricho, las consecuencias ¿cuáles serán? Sufrir la situación resultante física y espiritualmente, y privarse de las bendiciones espirituales. O sea, si nos rebelamos y decidimos abandonar el ministerio por puro capricho, ya no vamos a tener esas bendiciones espirituales que Dios nos da cada día. Y quien tome el lugar de nosotros, entonces recibirá esa bendición. Dice el versículo 14, le dice Mardoqueo a Esther, fíjense, le dice, ¿y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Esther había llegado al reino no tanto por ser hermosa, realmente no tiene que ver con eso, sino porque Dios la había designado para eso, porque Dios ya tenía el plan trazado y sabía que su pueblo sería amenazado, su pueblo iba a estar a punto de ser aniquilado, borrado del mapa, y Dios tenía que elegir a alguien que hiciera el trabajo, que intercediera ante el rey por su pueblo. Así que este llegó a ser reina por la voluntad de Dios, como dijo Mardoqueo, para un tiempo como este, que Dios te llevó al reino, te hizo reina con un propósito. Y cada uno de nosotros estamos donde estamos con un propósito que Dios tiene para nosotros. Dios no deja al azar la sucesión de los hechos. Nada sucede, oigan bien, nada sucede en los planes de Dios por accidente. Nada sucede en los planes de Dios, nada sucede por accidente. Tú tienes el ministerio que tienes y tienes el cargo que tienes en la iglesia y no es por accidente. Dios te tiene ahí con un propósito. Y si Dios en algún momento pues necesita otra persona, pues algo te llevará, te moverá
y colocará a otra persona allí. Pero no es por accidente que estamos donde estamos. No es por accidente que el pastor está en nuestra iglesia, el doctor Diego Wilmore. No es por accidente que Yanira está a cargo de la escuela dominical. No es por accidente. Dios sabe todo lo que hace. Dios tiene todo controlado. Miren, agarrado de sus manos. Dice, yo sé que Dios te ha llevado, le dice Mardoqueo, yo sé que Dios te ha llevado al trono con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito de Dios al llevar a Esther al trono? Salvación, dar salvación a su pueblo. Miren, porque Dios siempre nos va a salvar. No importa lo que pase, Dios siempre enviará salvación. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de ser destruido por tus enemigos? ¿Tienes miedo de que, pues, algo malo pueda surgir en tu vida? Pueden surgir acontecimientos negativos. De hecho, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice el Salmo 91 que con nosotros estará en la angustia. Pero la salvación siempre llega. Ocurra lo que ocurra, la salvación y la liberación para nosotros siempre llega. Porque es promesa de Dios. Y aquí lo vemos en esta historia. Desde luego que Mardoqueo estaba instando a su prima, le estaba pidiendo que reflexionara en que una experiencia como la suya, de ser elevada desde el nivel social, de una muchacha humilde, pobre, llegó a ser reina. No llegó a ser reina simplemente para que disfrutara de una vida llena de comodidades. No fue para eso. Y hasta de lujos, porque obviamente al ser reina tenía una vida de lujos. Ella debía actuar como salvadora de su gente. Esther actuó como salvadora de su gente. Eso era el propósito de Dios. Dios siempre va a salvar a su pueblo por medio de nosotros, por medio de sus instrumentos. Ella debía actuar como salvadora de su gente con posibilidades de convertirse en heroína. Y de hecho, esta salvación que tuvieron los judíos en este momento es una fiesta que se conoce como la fiesta de Purim y se celebra, todavía se celebra. Versículos 15 al 16 dice, a lo que responde Esther, cuando Mardoqueo le dice estas palabras, Esther manda a decir a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos, a todos los que se hallan en Susa, y ayunad por mí, ayunen por mí, le dice Esther. Porque lo que iba a hacer no era nada fácil, iba a presentarse ante el rey, corría peligro de muerte. No coman ni beban, le dice Esther, no coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré, dijo Esther. Hacía falta esa unción, hacía falta ese poder para pasar por esa prueba. Yo también ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley. Dijo Esther, y si perezco, que perezca. Wow, qué palabra poderosa. Si perezco, que perezca. Pero antes de presentarme ante el rey, yo voy a proclamar un ayuno, dijo Esther, que todos los judíos de Susa, de la capital de Susa, ayunen, obviamente, y oren por mí, para que Dios haga la obra. Y ella también iba a ayunar con sus damas, incluso con las damas que la custodiaban. Así que su decisión era a base a la independencia de la gracia divina. Y si perezco, que perezca. Sabemos que sin riesgo no hay recompensa. Siempre tenemos que arriesgarnos en las cosas de Dios. Sin riesgo no hay bendición. La pena para quien quebrantase el mandamiento, como ya dije, era la pena de muerte. Consciente de este riesgo, Esther determinó hacer la tentativa confiando en Dios. Obviamente confiando en Dios y poniendo en acción. Hay que actuar. El pueblo tiene que actuar en el ayuno y la oración, y ella también. Y Esther se encomendó a Dios. Dijo, hágase, que se haga la voluntad de Dios. Versículo 3. Dice, Esther volvió a hablar. Bueno, pasó el tiempo. Hay que contar esta parte de la historia también. Trato de hacer la clase corta, pero es un poquito difícil. Así que hay que decir que Esther se presenta ante el rey
este le extendió su cetro, obviamente. Esther invitó al rey a un banquete, a 2 banquetes con Amán. Lo invitó a 2 banquetes con Amán para hacerle una petición luego. Y es en el segundo banquete donde Esther le pide al rey, le hace su petición. El rey insiste porque en el primer banquete ella no le dijo la petición que tenía ante el rey. En el segundo banquete fue que le declaró la petición delante del malvado Amán, que fue quien tramó la destrucción de los judíos. Pidió Esther al rey que la librara a ella y a su pueblo de la muerte que Amán había tramado. Cuando el rey se enteró, cuando el rey supo que Amán tenía planeado destruir a los judíos y que Esther era judía, el rey se enfureció en gran manera. Y en el momento mandó a ejecutar a Amán. Y la horca que había preparado Amán para Mardoqueo fue allí precisamente donde él fue ejecutado. Dios nos libra de nuestros enemigos. Seguimos en el versículo 3. Ya estaba decretado que todo judío tenía que ser asesinado en ese día. Y un decreto del rey sellado con el anillo real no podía ser revocado. No podía dar vuelta atrás el rey. Ni el mismo rey podía eliminar un decreto que estaba sellado con su anillo. Ni el mismo rey podía hacerlo. Así que algo había que hacer. Dice que Esther volvió a hablar en presencia del rey. Se echó a sus pies llorando y le imploró que evitase la desgracia concebida por Amán, el agageo y el plan que había ideado contra los judíos. Versículo 4 dice: el rey extendió hacia Esther el cetro de oro nuevamente. Verso 5. Le dijo Esther al rey: si al rey le parece bien, si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece correcto al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se escriba para revocar las cartas maquinadas por Amán. Verso 6. Seguía hablando Esther con el rey. Le dijo: porque ¿cómo podría yo soportar y ver el mal que alcanzaría a mi pueblo? ¿Cómo podría yo soportar y ver la destrucción de mi gente? Aquí está Esther abogando por su pueblo. Dios siempre enviará a alguien que abogue por ti, porque Dios es quien nos defiende y usa a cualquier persona. Como dice en el libro de Éxodo: Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. La batalla es de Dios, así que confiemos en él. Verso 7 dice: entonces el rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo. Y dice el rey: he aquí he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca, porque extendió su mano contra los judíos. Verso 8. Vosotros pues, dijo el rey, escribid en nombre del rey acerca de los judíos como os parezca bien y selladlo con el anillo real. El rey otorgó el anillo real entonces a Mardoqueo, primo de Esther. Así que el rey le dio permiso para implementar otro decreto, el cual permitía a los judíos que se defendieran, que no permitieran esa destrucción, que se defendieran y aniquilaran a todo aquel que atentase contra su vida. Cuán grande evidencia de que esos dos judíos, Esther y Mardoqueo, habían conquistado el corazón de Asuero. Siempre que hacemos la voluntad de Dios, caemos en gracia con los que están en alta posición, sea de la iglesia o sea del gobierno. El resto de la historia da base para reconocer cómo Dios ha protegido y seguirá haciéndolo. Dios ha protegido, Dios nos ha protegido y seguirá haciéndolo a ese pueblo seleccionado y a nosotros, que somos su pueblo, para dar testimonio del Dios único y verdadero. Como dijo Dios, como dijo Mardoqueo, o Dios a través de Mardoqueo, la salvación
siempre vendrá. Pero consideró que era la responsabilidad de la reina Esther el intentar conseguirla. Un poquito larga la clase, pero es un poco difícil hacer una clase, hacer una síntesis de esta clase porque hay que tocar muchos puntos. Pero, en resumen, hermano, y la enseñanza que nos llevamos de esta lectura. El pueblo de Dios estuvo en peligro de ser extinguido en este momento. Sabemos que Adolfo Hitler mató 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. Y aquí vemos que mucho antes de Hitler, ya Amán intentó destruir a todos los judíos, a todo el pueblo de Dios. Y siempre el pueblo de Dios ha estado en peligro, y siempre ha estado en guerra, y siempre han querido destruirlo, pero no han podido. Esa es la niña de los ojos de Dios. Ahora bien, así como Dios salvó a su pueblo de la manera que Él quiso, así también lo hará con nosotros. Nosotros estamos seguros en las manos de Dios. No debemos temer. No debemos temer. Por más aflicción que tengamos y por más difíciles que sean las adversidades, no debemos tener. Porque si alguien intenta el mal contra nosotros, Dios siempre enviará a alguien que nos salve y que nos libere. Estamos seguros en las manos de Dios. Dios les bendiga.